¿Qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual vamos a presentar un sistema radiograbadora en formato disco compacto y a su vez compatible con dispositivos iPod y iPhones, el cual es la principal intención de este aparato. Trae su sticker de manufactura, la cual es junio de 2012. ¿ok? También viene adicionado con radio AM/FM y por supuesto entrada para audio auxiliar. En este caso vamos a poder conectar nuestro dispositivo, puede ser un teléfono, una tableta, cualquier otro dispositivo que utilice la línea de 3.5 milímetros usando cable. Y en compatibilidad de los discos solamente va a reproducir originales grabados y regrabables. Por cierto, no vemos por ninguna parte que tenga las siglas que es compatible con regrabables, pero fuera de cámara ya le hicimos la prueba y nuevamente por supuesto la vamos a hacer en este video. Eh, También es compatible con remotos que son especiales para este tipo de dispositivos, que por cierto es un sistema de audio personal de Sony. No es un equipo para hacer como que una fiesta en un gran salón, sino que es más para uso personal. Aún así el equipo suena muy bien, trae su antena original. Vamos a ver aquí la manija y por acá, ahí vemos la antena. Se extiende más todavía, pero pues es más o menos para que se den una idea. Ahí está la punta de la antena original en excelente condición. Y el dock, que es ese pequeño aquí conector, listo para llegar a encajar ya sea el iPhone o el iPod y reproducir la música. De hecho, cuando encendemos el equipo de forma automática se pinta la leyenda aquí iPod. Ahorita más adelante lo vamos a ver. Así es que si quieren ver cómo funciona este equipo, su capacidad de audio, qué podemos hacer con él, quédense a ver este video, no sin antes invitarlos amablemente que nos apoyen con un like, comparta, comenta y suscríbete para no perder actualizaciones. Entonces, como ya dijimos, estéticamente para un equipo de 14 años de antigüedad, todavía sigue luciendo muy bien. Se agradece que tenga los pequeños conitos estos en color plateado. Nos recuerda mucho la época de las radiograbadoras clásicas. Y ya más adelante los hicieron los conos en color negro. De hecho, el modelo que tengo aquí en misma marca, pero con funciones de USB, Bluetooth, tiene los centros pero en color negro, lo cual no me gusta. Me gusta más así como este modelo que estamos apreciando. Bien, entonces estéticamente está muy bien. Leves rasgos de uso, ya lo verán ahí en las fotos, pero a grandes rasgos súper bien. Vamos a encender el equipo y como les digo, ahí se pinta la leyenda acá abajo de iPod. El Megabass está aplicado. Por cierto, sí trae un botón de Megabass. Ahorita vamos a explicar un poquito más de eso al respecto. Quiero mencionarles que este equipo eh, antes ya había tratado de grabar un video. Digo, lo traté de grabar 2 veces, pero en realidad el equipo me falló y lo que se tuvo que hacer fue desarmarlo eh, y hacer ajuste o calibración al láser. Ese es un ajuste muy fino, el cual se tiene que hacer con desarmadores de precisión de tipo relojero y tener tus sentidos al máximo de sensibilidad para poder apreciar, porque son giros muy pequeños, ya sea incrementos o decrementos en muy pequeñas medidas para poder detectar cuando el disco ya está bien o si está como que te estás pasando, regrésate y así. Entonces es un ajuste muy fino que se hace y este equipo le hizo falta porque sí me estaba dando problemas con acceder a las pistas, pero en este caso ya fue calibrado. Entonces, a falta de un iPod, que por supuesto sí me gustaría tener un iPod otra vez, sí lo tuvimos en su tiempo, pero ahorita estaría muy suave. Como no tenemos iPod, vamos a omitir esa parte, esa prueba del video y nos vamos a concentrar solamente en reproducir discos
sintonizar unos cuantos cuadrantes y por supuesto ingresar señal de audio. Ok, bueno, vamos a ir mencionando los botones rápidamente. Y por cierto, el control remoto no viene. Ok, ya es muy difícil que vengan con su remoto original, así como lo ven, así, pero si la persona tuviera de repente un remoto, muy probablemente sí lo agarra y puedes controlar ahí más funciones. Ok, ok, vamos a mencionar los botones de izquierda a derecha. Ok, la primera línea arriba, encendido y apagado, megabass, modos de reproducción, el display, que puede desplegar la información de cuenta acumulativa, cuenta regresiva, ya sea por pista o tiempo total. ¿Ok? Modos de reproducción, modo repetir una pista, aleatorio, con repetición, sin repetición, modo programado, igual con repetición o sin repetición. ¿Ok? Y acá en la línea de abajo, iPod para elegir reproducir desde el puerto del iPod, disco compacto, radio, que a su vez es cambiar de banda entre AM y FM, audio in. Al momento de conectar aquí tu dispositivo, tienes que escoger aquí audio in. Ok, ahora vamos de este lado, la línea de arriba. Son flechas para adelantar o retrasar pistas o a su vez estaciones que hayan grabado. Ok, este equipo puedes almacenar estaciones de radio que le llaman presets. Ok, le sigue botones de sintonización cuando vas a ir buscando estaciones en los cuadrantes, puerto de entrada desde fuente externa con cable de 3.5 milímetros, playback, pausa para el CD o para el iPod también, detener y controles de volumen. Okay. Y bueno, prácticamente eso es. Lamentablemente no trae salida para audífonos, pero pues como ya dije, es un sistema de audio personal. Muchos sistemas de audio personal sí traen salida para audífonos, pero en este caso lamentablemente no trae. Y hubiera sido muy suave que hubiera sido compatible con MP3, pero tampoco no es compatible, solamente a lo mucho es con discos regrabables. Ok, vamos a sintonizar radio. Vamos a bajar aquí un poquito el volumen y escoger radio. De repente los controles se llegan a cruzar aquí. Me he dado cuenta que se llegan a cruzar. Y lo que le hace mucha falta a este equipo es uso, más uso. Okay, ahí estamos en radio. Vamos a darle aquí en tune. Ok, vamos a darle audio. Que busque más estaciones. Ok, otra vez. Aquí sí tocamos. Vamos a cambiar a AM. Se cruzan a veces las funciones. Esto es algo muy típico de Sony. Ahí está, radio. AM, por fin. Le hace falta uso a este equipo. Pues ya estaríamos hablando propiamente de la Ahora sí le ponemos audio in solamente para callar la radio. Y vamos a ir ahora sí con el sistema de disco compacto. Okay. Vamos a abrir un poquito aquí la compuerta. Y vamos a comenzar con este disco. A ver. Vamos a usar el disco número 2. Okay. Con la biblioteca de YouTube. Es un disco grabado. Vamos a ponerle CD. CD. Ahí está.
Hubiera sido suave que estuviera retroiluminada esta pantalla, pero tampoco no viene de esa forma. Y vemos que ya lo identificó. Tenemos 30 pistas, 77 minutos con 42 segundos, correcto. Ok. Es un disco de audio normal. Ok. Vamos a escoger modos de reproducción. Aquí donde dice mode, repetir una pista. Vamos a acercar más. Repetir una pista. Repetición. O sea, del orden natural, original, que lo repita una vez que se termine. Aleatorio. Aleatorio con repetición. Programado. Programado con repetición. Modo o reproducción original. Ok. Vamos a dejarlo entonces en reproducir de forma aleatoria sin repetición. Ahí está. Ok. Playback. Playback. Le hace falta uso a este equipo. Ahí va a escoger al azar. Hacemos una pequeña pausa. En este tipo de dispositivos casi no es muy perceptible el refuerzo del megabass.
Ahorita lo estoy quitando y aplicando, pero casi sí se nota, pero muy poquito. Play, a ver, ya se detuvo. De repente se cruzan las funciones aquí, a ver. Playback. Ok, ese ya lo había tocado. Creo que va a tocar. Que le pusimos pausa y otra vez continuar. Ahí está. Ok. Ahorita está en modo aleatorio, pero sin repetición. Ok. Aquí se detuvo en lugar de continuar, mira. ¿Qué le hace falta? Mira, y aquí en stop me subió el volumen. De repente tiene ese detalle que las funciones como que se cruzan entre ellos. Vamos a volverle a dar aleatorio. Ok. Ya le vamos a dar pausa para que no se interrumpa. Ok. Aquí solamente poner atención en la forma en cómo va cambiando de pista sin problemas. De repente hay unas pistas que obviamente pues están muy alejadas, tarda un poquito, unos cuantos segundos en llegar hasta las orillas. Ok. Está muy suave esa canción. Con más. La última pista, la 30. De la 30 al 3.
hasta suave. Pausa, ok. Muy bien, aquí por ejemplo ya no me permite avanzar, cambiar de canción porque ya tocamos todas las canciones del disco. En realidad se interrumpió la primera parte de la reproducción porque al presionar pausa, supuestamente la pausa lo entendió como detener la reproducción, entonces se tuvo que volver otra vez a reproducir todo y por eso fue más extendido. Pero estamos en el modo aleatorio sin repetición, ¿ok? Si tuviera repetición activada, entonces podríamos estar otra vez tocando las mismas canciones en diferente orden, ¿ok? Vamos a detenerlo ahora sí. Por ejemplo, esta cruza de controles en ciertas funciones, con el constante uso, la mayor parte de los dispositivos se corrige porque se les acumula polvo, ciertas impurezas y eso hace que no esté funcionando de manera correcta. Vamos a hacer el mismo ejercicio rápido con este disco. Este es otro disco grabado. Vamos a esperar a que lo lea. Estamos probando sobre todo la capacidad de lectura de láser porque antes de este video el equipo estaba batallando mucho para poder cambiar, identificar y correr la mayoría de pistas. Se quedaba trabado y dando vueltas esa forma que vemos aquí en la pantalla. Vamos a ponerlo otra vez modo shuffle sin repetición. Okay. Playback. Pausa. Por ejemplo, ahí vimos que da vuelta ese símbolo, entonces antes se quedaba mucho rato haciendo eso y ahorita nótese que lo hace
unos cuantos, muy rápido, ¿ok? Las pistas que están a las orillas, obviamente tarda 1, 2, 3 segundos, qué sé yo, pero la mayoría lo hace rápido. Es la última pista. Creo que está rayado esa parte.
Ok, otra vez no podemos cambiar pista siguiente porque ya se acabó el contenido de ese disco. Stop, ok, listo, ok. Ahí lo pusimos a prueba con 2 discos. Hay una pista que de todas las que escuchamos que se saltó, pero me parece porque yo le estuve pegando aquí. Y lo que pasa que este dispositivo no cuenta con protección como los Wallmans portátiles, entonces posiblemente eso interfirió. Ok, entonces, porque fuera de eso estuvo muy bien. Y vaya que este disco no está tan perfecto, sí tiene sus pequeñas ahí detalles. Ok, vamos a ir la tercera ronda, pero esta va a ser con el disco regrabable. Ok, regrabable tiene 10 canciones. Hay que lo lea. Ahí está, 10 canciones. Lo mismo. Shuffle sin repetición, playback. Por ejemplo, ahorita que lo estoy manipulando más, ya se dieron cuenta que ya no me está haciendo el cruce de funciones, pero es por lo mismo que les digo que entre más lo usa, más se va limpiando por dentro. Ok, sigamos. Ya lo escuchamos. Ok, ahora sí, ya no se cruzó con stop. Este es stop y este es pausa, playback. Playback, pausa, stop. Stop. Ahora sí ya. Ok. Ahí está, regrabable. Ok. Y este pequeño disco regrabable también tiene sus muy leves detallitos. Bueno, lo que más quise demostrar es de que la velocidad con la que cambia entre cada pista, porque hay dispositivos que los pones a que hagan recorridos o saltos, una pista de las que están casi al último y luego se regresan a las que están casi al inicio y así está, va y viene, cuando es aleatorio el láser, va para enfrente, hacia atrás, se está moviendo, pero eso toma unos cuantos segundos y cuando está descalibrado o está mal el láser, le cuesta mucho trabajo comenzar a reproducir la canción, que era lo que tenía este aparato. Entonces, en orden continuo no había problema, pero al momento de hacer esos saltos que les menciono, sí le estaba costando trabajo en algunas partes, entonces por eso se tuvo que desarmar y calibrar ese láser. Ahorita ya lo está haciendo muy bien. ¿Okay? Vamos a ir entonces con la prueba final, una sola pista, fuente externa, y vamos a conectar aquí nuestra tableta. ¿Okay? 3 discos compactos, entre ellos, uno de ellos fue el regrabable, creo que es una prueba bastante bien. Ahí estamos dando por hecho que está funcionando muy bien de lo que es la reproducción, la lectura de discos y el acceso a pistas. Vamos a conectar aquí nuestro cable de 3.5 milímetros, audio in. Y el otro extremo ya lo tenemos aquí listo a nuestra tableta, ya tenemos el video y vamos a escuchar. El video ya está listo, volumen al máximo.
playback. Ahí está. Vamos a lo podemos poner acá. Ahí está. Se va mejor. Se va, está corriendo. Muy bien, vamos a dejarlo hasta ahí. Ok, vamos a bajar el volumen, que queden 10 puntos, listo. El volumen máximo de este equipo es de 30 puntos, me parece. Vamos a verlo, aprovechando que estamos aquí en el video, a ver. Sí, 30 puntos es lo máximo. Ok, vamos a bajarlo hasta 10 puntos. Apagamos y listo. Okay. Tradicionalmente se conocen estos dispositivos como radiograbadoras, aunque originalmente pues esto no sería una radiograbadora porque no podemos hacer grabaciones, solamente reproducir, escuchar música. Las antiguas radiograbadoras sí podíamos hacer grabaciones, digo, aunque no las hagan en cassette, que las pudieran hacer en USB, en tarjeta, en micro SD, en cualquier medio de esos sería grabadora, pero en este caso solamente podemos escuchar desde disco, fuente externa y principalmente desde iPod o iPhone. Okay. Que bueno, en este caso pues no lo tenemos. Más adelante a ver si nos podemos hacer de uno. Y mientras tanto pues creo que ya fue más que suficiente ponerlo a reproducir todas las canciones de 3 discos, entre ellos, uno de ellos regrabable, y ya vieron que sin problema. El único detalle fue que le estuve pegando aquí un poquito y tal vez eso hizo que vibrara y por eso se saltó la pista. Es lo único, porque en otro momento de la música no se brincó. ¿Ok? Bien, pues entonces sí, llegamos al final de este video. Si les fue de utilidad, si les gustó, apoyen con un like, compartan, comenten y suscríbanse para no perderse actualizaciones. Les recuerdo que este producto está a la venta para quien esté interesado o interesada en adquirirlo. En la descripción está el enlace directo vía Instagram. Acabamos de subir un video muy suave con música que tiene copyright. No la podemos poner aquí porque YouTube luego te quita el derecho a monetizar, pero en la descripción está el enlace directo vía Instagram. Ahí van a poder ver este dispositivo reproduciendo música con derechos de autor. ¿Okay? Bien, pues ahora sí nos despedimos. Muchas gracias. Saludos a todos, que estén muy bien y hasta la próxima. Yo soy Gus Walker. Bye bye.